amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a tratar una noticia que ha salido a la palestra hace unos días, aunque había rumores de ello a lo largo de los meses anteriores y semanas anteriores. Vamos a hablar de una posible hambruna mundial, que una hambruna mundial o que afecte a gran parte del mundo pueda ser la siguiente catástrofe. Después de la reciente pandemia, después de la guerra en Ucrania, después de todas las distintas catástrofes y sucesos que han sucedido en el mundo, eso, según informan muchos medios y personas en este mundo, podría ser lo siguiente. Fijaros, estáis viendo en pantalla la portada de The Economist, una portada que se hizo famosa hace unos días cuando salió, en donde, bueno, The Economist es una revista en la cual se caracteriza por en sus portadas mostrar lo que va a pasar en un tiempo, ya que es la revista de las élites, con lo cual te muestran sus planes y muy pocas veces varía según lo puesto ahí. Y en esta portada que estáis viendo vemos las 3 espigas de trigo y conformadas por calaveras, con el título La próxima o la viniente catástrofe alimentaria. La próxima catástrofe alimentaria está viniendo. Según este artículo, por culpa de la guerra en Ucrania, se está viendo mermada gran parte de la producción mundial de cereales y otros productos, y eso puede ocasionar en muy breve, en muy pocos meses o en pocas semanas, un problema de suministro mundial de alimento. Vamos a leer también extractos de 3 noticias que han salido estos días para ver a qué se refiere todo esto. Fijaros, en El Heraldo de México nos dice que la ONU anunció este lunes la creación de un equipo de crisis para tratar de responder al impacto que la guerra en Ucrania está teniendo en los mercados globales de alimentos y energía. Un problema que amenaza la vida de millones de personas en países en vías de desarrollo, según la organización. Parece que afectará más en países como de África, etcétera, pero también, como iremos viendo, seguramente va a afectar también a los países desarrollados, como los países que están en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Dice, esta guerra va mucho más allá de Ucrania. También es un ataque contra las personas y países más vulnerables del mundo, aseguró el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. También Guterres anunció la creación dentro de la ONU de un grupo de respuesta a la crisis centrado en el impacto global de alimentos, energías y finanzas, y dijo que ha encargado a la vicesecretaria general, Amina Mohamed, que encabece un comité con agencias y otros socios para abordar este asunto. En definitiva, está habiendo un cóctel explosivo. La guerra en Ucrania hace que muchos alimentos se producen ahí, materia prima, no pueda transportarse o venderse al resto del mundo. La subida de los precios tanto en energía como en el propio alimento está suponiendo también una gran crisis económica y que la gente no tenga tanta capacidad para abastecerse. Y aquí también en otro periódico, en Estela Digital, nos dice algo más al respecto, porque iremos incrementando el nivel de noticia a lo largo de este pequeño vídeo. Fijaros, aquí dice, la guerra podría ser el detonante de la hambruna mundial. Voy a hacer una pausa porque es curioso que hace un tiempo dijeron que en el Foro Mundial de Davos se hizo un experimento tal como pasó en 2019 con una teórica pandemia que afectara al mundo, que luego se cumplió perfectamente todos los pasos de lo que experimentaron en este foro junto con otras personas. Pues hace un tiempo, en 2021, se hizo un experimento de qué pasaría si se hackeara la cadena alimentaria mundial, cómo afectaría a los países del mundo. Curiosamente, meses después o un año después, menos de un año después, empieza de repente la guerra en Ucrania. Rusia entra en Ucrania, se crea un conflicto mundial y ahora, a causa de esto, según dicen todos los periódicos, todas las personas, los gobernantes, diferentes periodistas, dicen que es por culpa de esto que habrá una hambruna mundial, por culpa de eso están subiendo los precios de los combustibles, de los alimentos, en definitiva de la vida en general. Qué curioso, ¿verdad?, que hagan el experimento y luego pase eso que provoque justamente lo que estaban experimentando. Nos dice, desde el estallido del conflicto, Naciones Unidas y otras organizaciones han advertido repetidamente sobre el impacto que la guerra puede tener en el hambre, dado que Rusia y Ucrania son 2 grandes exportadores de cereales. Y aquí está la clave de todo. Fijaros, en países en vías de desarrollo tienen problemas con eso, tienen problemas con la deuda, problemas para abastecerse, y nos dice el secretario general de la ONU también, ahora su granero está siendo bombardeado, el granero de los países más pobres y también de los países desarrollados está siendo bombardeado, ya que hay sanciones contra Rusia que impiden que pueda comerciar con tranquilidad y Ucrania está sitiada, con lo cual tampoco puede exportar su material. En concreto se refiere al aceite de girasol, que es un 30%, y el del trigo también.
Fijaros, en otra noticia nos dice que la UE ha advertido de la escasez mundial de alimentos por los ataques rusos a Odessa. Kiev y Bruselas han debatido cómo tomar medidas inmediatas para desbloquear los puertos de Ucrania para las exportaciones de cereales. Y porque luego nos dice el presidente de Ucrania, anunció que trató la prevención de una crisis alimentaria global provocada por las acciones agresivas de Moscú. Y Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, va en la misma línea. Con lo cual aquí estamos viendo cómo la opinión pública mundial se está formando en contra, en este caso de Rusia, por invadir Ucrania. Está todo enfocado ahí. Por culpa de la invasión hay hambre en el mundo, podrá haber hambre en el mundo. Y es que el problema es que hay muchos barcos con cereales, con aceite de girasol y otras materias primeras alimenticias encerrados en los puertos de Ucrania por el sitiamiento ruso y también por las minas que ha puesto Ucrania ahí para que no entren los barcos rusos a atacar esas ciudades, con lo cual hay muchos barcos cargados de alimento, el cual si pasa más tiempo se puede pudrir y echar a perder, y quieren intentar solucionar esto, que Rusia permita salir a los barcos, etcétera. Porque ahora vamos a ver un poco las cifras de todo esto. Fijaros, antes de la guerra Ucrania exportaba 4,5 millones de toneladas de productos agrícolas al mes a través de sus puertos, el 12% del trigo mundial, el 15% del maíz y el 50% del aceite de girasol, informa la agencia de noticias EFE. Y lo que os decía, en el puerto de Odessa, barcos llenos de granos, trigo y maíz están listos para la exportación, pero no pueden salir a causa de la guerra. También es curioso que precisamente esta guerra estalle y Ucrania, del país del cual nadie hablaba jamás, sea uno de los productores más importantes de maíz, de aceite de girasol, lleva el 50% de la producción mundial, de trigo, etcétera, que tenga unos niveles tan elevados de exportación, ¿no? Y que precisamente la guerra vaya ahí. Eso sin duda da a pensar mucho. En Onda Cero, es un periódico español, nos dice lo siguiente también, yendo en la misma línea. Ahora vamos a ver palabras de Mario Draghi, el presidente de Italia. Dice, el primer ministro italiano Mario Draghi ha mantenido este viernes una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para intentar desbloquear los depósitos de cereal que se encuentran en los puertos del Mar Negro, para que puedan salir y distribuirse, ¿no? Normalmente. Pero a Putin no pareció agradarle, dice la noticia. A fecha de hoy, 70 barcos de 16 países se encuentran bloqueados en los 6 puertos de Ucrania, amenazando con una gran crisis alimentaria que se podría extender en algunos países de África, creando horribles consecuencias humanitarias. El presidente ruso por eso le dijo a Mario Draghi que no era suficiente para resolver la crisis alimentaria mundial. Y Draghi le contestó rogando que no dejara que los cereales se estropearan. Pero Putin dijo que los puertos están minados para evitar que los barcos rusos ataquen a Ucrania, con lo cual aquí vemos un conjunto de declaraciones de tú sí, tú no, tú más, yo digo esto, tú dices aquello, pero la cuestión es que ahí están los cereales y ahí están los alimentos. El mandatario ruso además no dijo que era por culpa de eso, sino que remarcó que la próxima gran crisis alimentaria será culpa de las sanciones y que únicamente se solucionaría levantándolas y dejando que Rusia exporte grano. El conflicto persistente causa que se encarezcan los alimentos y la energía. Con lo cual ya vemos, sea por una razón o por otra, ya sea porque Rusia sitia a Ucrania, o porque ponen sanciones a Rusia y eso impide pues comerciar con normalidad, está produciendo el encarecimiento de los alimentos, del combustible y que muchas materias primas como el maíz, el trigo, el aceite de girasol queden bloqueados en los puertos del Mar Negro y no se puedan distribuir ni tanto al primer mundo, al llamado primer mundo, ni en los países de África que están en vías de desarrollo. Con lo cual aquí vemos está preparándose un cóctel explosivo para que sea una realidad en los próximos meses. La falta de abastecimiento de alimento e incluso la hambruna fuerte en algunos países de África. Siguiendo la noticia nos dice, hablando de la inseguridad alimentaria, dice: la guerra entre Ucrania y Rusia, que comenzó el pasado 24 de febrero, comienza a amenazar la seguridad alimentaria mundial. Así lo denuncia la Organización Mundial por la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Ambos países, Rusia y Ucrania, son grandes exportadores de cereal y fertilizantes. Entre ellos envían alrededor del 30% de grano que se consume en todo el mundo. Tremenda venta tienen esos países y tremendos abastecedores de grano son estos países, ¿verdad? Qué mejor que empezar una guerra ahí. Según un informe de la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias, el pasado 2021 se registró el nivel histórico más alto de inseguridad alimentaria. Un total de 55 países y territorios cuentan con niveles muy altos de personas en crisis, emergencia o hambruna.
todo ello impulsado por conflictos y crisis económicas. El número de personas que sufrieron crisis alimentaria en 2020 creció hasta los 155 millones de los seres humanos. Ya eso todo proviene de la pandemia que hubo hace un tiempo, en 2020. Y hasta aquí hemos visto una serie de noticias que nos ponen en situación de qué está pasando alrededor de esta crisis, de esta posible crisis alimentaria, de esta posible crisis de abastecimiento de alimento en el mundo y especialmente en los países en vías de desarrollo. El mundo nos dice, los gobernantes, los periodistas nos dicen que es por culpa de esta guerra y culpan a Rusia. Bueno, eso tendrá cada uno su opinión, pero ya vemos que esto es lo que se viene. Primero vino la pandemia, crisis sanitaria, luego crisis económica, que aún vendrá más fuerte, subidas de precios, etcétera, etcétera, y ahora quizá también hambre en muchos lugares. Desde luego, el mundo no nos ofrece un futuro muy benigno o un futuro muy esperanzador, ¿verdad? Pero tenemos que tener claro esto, sobre todo las personas que creemos en la palabra de Dios como inspirada por el mismo Dios. Todas las personas que creemos y adoramos al Dios de la Biblia. Fijaros, vamos a leer un texto bíblico que se encuentra en Lucas y también se encuentra en Mateo 24 y en Marcos 13. Es Jesús hablando de las señales de los últimos tiempos. Mirad, dice así, Lucas 21, versículos del 10 al 11. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Aquí vemos que el Señor habla de en diferentes lugares hambres y también pestilencias. Ya lo vimos en 2020 y ahora veremos el tema del hambre a nivel generalizado, a nivel mundial. Quería ir un momento al Strong porque vamos a analizar la palabra hambres en el griego. Fijaros, es la palabra limos, y dice que es escasez de alimento, hambre. Con lo cual aquí vemos algo interesante también. No es que sea hambre generalizada en todo el mundo, hambre donde no haya nada de alimento, que no se produzca nada más, sino que es escasez de alimento, que eso es lo que nos encontramos ahora y lo que según todo apunta nos encontraremos en los próximos meses, y no durará poco, sino que durará varios meses y quizá incluso unos pocos años. Vemos que el Señor ya nos lo avisó en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13, nos avisó que esa era una de las señales de su pronta venida. Sin embargo, ya sabemos que para que venga al fin ha de ser predicado el Evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Pero ahora estamos en estas señales cíclicas, tanto de guerras, de terremotos, de pestilencias y ahora también de hambruna. Vemos que la Biblia ya nos avisaba, con lo cual no debe tomarse algo como sorpresa, no nos debe tomar por sorpresa, no nos debe tomar sin preparación o sorprender lo más mínimo. Y me gustaría para leer también una cita que haríamos bien en hacerle caso. Obviamente cada uno con sus posibilidades, nada hecho apresuradamente, nada hecho porque sí y luego tener un accidente, ¿verdad? Tener un accidente con la realidad. Porque esta cita nos llama de ir a lugares alejados de la ciudad. Es un consejo inspirado por el Señor, que nos dice algo que realmente deberíamos tener en cuenta, no ya ahora, sino hace muchos años. Fijaros, está en Ministerio Médico, página 413, nos dice: el Señor desea que su pueblo se traslade al campo, donde puedan conseguir tierra y cultivar sus propios frutos y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios en la naturaleza. Llevad vuestras familias lejos de las ciudades. Es mi mensaje. Aquí vemos que el Señor inspiró a la mensajera del Señor, valga la redundancia, en su momento para ya en 1902, porque eso es una carta de 1902, a que el pueblo de Dios fuera al campo, que los hijos del pueblo de Dios ya crecieran en el campo, en un ambiente rural, en un ambiente natural, alejados de la populosidad de las ciudades, de la contaminación, de todos los inputs negativos que hay ahí. Pues imaginaros ahora creo que este consejo tiene más sentido que nunca. Seguramente viene una hambruna mundial, pero aunque no viniera, hay tantos inputs negativos en las ciudades, hay tantos problemas económicos, hay tantos problemas de todo tipo, los precios por las nubes, que desde luego haríamos bien, según las posibilidades de cada uno, por supuesto, en intentar ya al menos tener huertos fuera de las ciudades, tener huertos, tener algún terrenito con huerto para poder cultivar nuestras propias verduras, nuestros propios alimentos. Al menos aquí, al menos donde estoy en Europa, nos duraría toda la época de verano. Y estoy seguro que muchos ya tenéis esa experiencia, pero sería llevarla quizá a otro nivel. Yo, por ejemplo, tengo huerto con la familia y desde luego en verano gastamos 0 euros en verduras y salen mucho mejor que las que se pueden comprar, con lo cual si viene hambruna en este sentido tendremos las verduras que cultivamos en el huerto, hortalizas de todo tipo, y eso dura hasta septiembre, octubre.
Si tiene invernaderos y condiciones más propicias, se puede tener verdura todo el año. Pero aunque sea eso, haríamos bien en dar este paso para entrar en contacto con la tierra, para aprender a cultivar. Y luego, si se puede, depende de las condiciones económicas de cada uno y de la situación del lugar donde se vive, pues dar un paso más e ir tirando a vivir más alejados de las ciudades y a cultivar de una forma más general. Porque ya con esa experiencia ahora de tener un huerto, seguir viviendo en pueblos o incluso en pequeñas ciudades, pero tener la experiencia de un huerto ya nos prepara para cuando sea el momento poder dar el paso definitivo. Con lo cual es un consejo que también hago mío y os animo a hacer. Conseguid un pedazo de tierra, ya sea en vuestra casa, sea en lugares cerca de donde vivís, en casa de algún familiar que pueda tener tierras, y practicad la agricultura, practicad el cultivo de la tierra y veréis como las hortalizas que salen de ahí son mucho mejores que las que habéis comprado en toda vuestra vida, porque ahí podéis controlar todo lo que hacéis con ellas y cuál es su crecimiento, cuál es su calidad. Y eso en tiempos de hambre, pues si ya tienes tus propias hortalizas, ya no importa que suban de precio o que haya escasez, porque tú solo tienes que ir a tu huerto y recolectarlas y comerlas, con lo cual es un gran consejo. Y también me gustaría recalcar otra cosa. Estamos viendo un montón de noticias negativas, desde 2020 sobre todo va increciendo. Pero ¿qué debemos hacer como pueblo de Dios? Debemos mostrarlas, obviamente mostrar lo maduro que está el mundo para ser atado y el ser llevado quemado al fuego, que es la segunda venida de Jesús, pero también debemos prestar atención a nosotros, a cómo estamos como pueblo, porque si solo hacemos caso a las señales y las vamos divulgando y mostrando la obra de Satanás, pero no mostramos ninguna solución, no mostramos nada más, no mostramos cuál es el objetivo del Señor, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo periodistas, estamos haciendo lo mismo que hacen todos los grupos conspiracionistas, etc. Debemos ir más allá, debemos ver a lo que espera Dios de nosotros, y para ello vamos a leer Romanos 8, 19. Fijaros, dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de toda la creación, aguardar una manifestación especial de los hijos de Dios. ¿Y cuál es esta manifestación? Me gustaría que leyerais conmigo Hechos de los Apóstoles, página 479, párrafo 2. Dice así: Cristo dio a la Iglesia un encargo sagrado. Cada miembro debe ser un medio por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que el Salvador desee tanto como tener agentes que quieran representar al mundo su espíritu y su carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador por medio de seres humanos. Todo el cielo está esperando a los hombres y a las mujeres por medio de los cuales pueda Dios revelar el poder del cristianismo. Lo hemos leído en Romanos 8, ahora lo hemos leído en esta cita. ¿Qué está esperando el mundo? ¿Qué necesita el mundo? Una revelación del poder del cristianismo en el hombre. En otras palabras, el mostrar, como ya pasó con Jesús, que hay hombres y mujeres que en carne pecaminosa como tenemos nosotros, por el poder de Dios podemos vencer todos los pecados y podemos resistir toda tentación. Aceptando la justicia de Cristo, nos podemos arrepentir, porque Él nos pone este sentimiento en nosotros, arrepentirnos de todos los pecados ya cometidos, pero aparte por su poder creativo actuando en nosotros, que tenemos cuerpo mortal y cuerpo pecaminoso con tendencias al mal, por este poder resistir la tentación, poder dejar de pecar. El universo y la manifestación, y aquí lo dice, todo el cielo está esperando a hombres que consigan esto en su vida, que se dejen guiar por Dios y que Dios pueda obrar en ellos verdaderamente su querer y su hacer, y de esta forma venzan el pecado. Personas que estando en esta carne pecaminosa y vil dejen de pecar, lleguen a la perfección de carácter, reproduzcan perfectamente el carácter de Cristo en ellos. Eso es lo que está esperando el mundo y el anhelo de la creación, la manifestación de esta última generación que tenga estas cualidades. Con lo cual, ¿a qué esperamos para entregarnos al Señor y para realmente aceptar su justicia, dejar que Él actúe en nosotros, dejar que su poder actúe en nosotros y irnos limpiando de toda maldad? Dejar que su poder actúe en nosotros para resistir cada tentación que se presente. Eso es nuestra función, esa es la tarea del pueblo de Dios, para, como dice Apocalipsis 7, pueda ser sellado, luego los vientos se desatan, las guerras y todo tipo de señales se desaten, todo tipo de conflictos se desate, empiece la tribulación final, se cierre la gracia y venga Jesús a buscar a su pueblo. Esta manifestación del poder divino en los hombres y mujeres de este mundo que se dejen guiar por Él
los habilitará para dar un fuerte pregón, para que la lluvia tardía se derrame sobre ellos y el fruto madure, que ellos sean personas que realmente hayan vencido el pecado y resistan toda tentación, personas que estén preparadas por ejemplo y precepto, predicar el Evangelio al mundo, y que el mundo sea convulsionado por ello y cada persona de este mundo tenga que decidir inteligentemente si acepta lo que le dice el mundo con el papado a la cabeza o lo que le dice Dios a través de sus hijos. Y una vez todo el mundo haya decidido, se podrá cerrar la gracia y Cristo vendrá a buscar a su pueblo. No estamos aquí para mostrar solamente las obras del diablo, para exaltarnos cada vez que hay una noticia de catástrofe alimentaria, catástrofe sanitaria, catástrofe no sé qué, terremoto. No. Estamos para mostrar lo que produce el pecado, ¿verdad? Que son todas estas señales, todas estas desgracias. Estamos para mostrar cómo actúa el diablo en los gobernantes de este mundo. Pero también estamos para mostrar el verdadero carácter del Señor en nosotros. Ser una imagen viva de Cristo, reflejar plenamente el carácter de Cristo. Y eso parece que está muy olvidado entre el pueblo de Dios. Nos pensamos que las señales van a llevar al fin a este mundo y por fin Cristo va a venir. Pero lo que lleva a la gran tribulación final y a que Cristo pueda venir es que el pueblo de Dios sea preparado y manifiesta y refleja perfectamente su carácter. Lo que conlleva al fin, lo que hace iniciar la gran tribulación final y que termina con Cristo viniendo en las nubes a rebuscar a su pueblo y se acaba por fin esta tierra de pecado, es esta manifestación de los hijos de Dios ante el mundo, esta manifestación de amor de Dios, de personas que reflejan perfectamente el carácter de Cristo en ellos. Con lo cual, teniendo en mente eso, he creído bueno mostrar las noticias que apuntan a una hambruna mundial y a la necesidad de tener vías alternativas como tener un huerto o ya poder irnos a lugares más alejados de pueblos o ciudades, tener nuestra propia tierra, poder cultivar para así paliar un poco el aumento de precios, la escasez que puede haber de algunos productos, pero sobre todo también para no quedarnos solamente en eso, no quedarnos solamente en las obras, sino ver lo que hay de fondo en todo eso, lo que hay de fondo en el plan de redención. El Señor está y todo el cielo está deseando esta manifestación de los hijos de Dios que reflejen plenamente el carácter de Cristo, que muestren al mundo el poder del cristianismo, que deje de ser una religión muerta llena de ritos, tradiciones, doctrinas y peleas, sino que sea una religión viva en donde se muestra que el poder de Dios puede actuar en cada persona y que ésta deje de pecar. Un poder que muestra que la perfección en carácter es posible en este cuerpo vil. Eso lo debemos tener claro y debemos cultivarlo también en nosotros para propiciar así la segunda venida del Señor. A veces nos quedamos con el sensacionalismo y con el furor de las noticias, ¿verdad? Pero lo que debemos ir es más allá y hacer nuestra parte para que Cristo pueda volver de nuevo. Hasta pronto.